Sean todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén, esperando que hayan pasado una feliz Navidad y ahora festejando este fin de año, fin de un año lleno de bendición, lleno de provisión, pues sobre todo que nos ha mantenido con salud, ¿no? Que es lo importante, que nos ha mantenido en las circunstancias, pero firmes en el Señor, que aún en medio de la tormenta nos ha mantenido firmes, creyendo que Él trae la calma. Así es que, ante todo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por este año lleno de bendición y porque nos ha permitido, bueno, pues ya terminarlo este 2023 y esperando ya unas cuantas horas para el 2024, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo es de que nos ha mantenido y firmes en Él, que esa es la gran importancia de todo, ¿no? A como hayas llegado al final de este año, dale gracias a Dios. Si es en bien, pues bien, y si es en mal, pues también dale gracias a Dios. Y que esperando que este 2024 sea de grande y de más abundancia para tu vida y para tu familia y para todos los que te rodean, pues esperando en Él y confiando que este año 2024, que en unas escasas horas tendremos, ¿verdad? La dicha de que el Señor nos permita de llegar a un comienzo de año. No para que empecemos, a un comienzo de año, ¿sí? Empezar un año lleno de bendición, lleno de provisión, pero sobre todas las cosas, un año en que busquemos de su presencia. Un año en que nos mantengamos aún más firmes de lo que hemos estado en este año. Que aún nos mantengamos aún todavía más positivos con una esperanza, ¿sí? Con la fe y con la esperanza que es en Cristo Jesús, de que algún día estaremos con Él por la eternidad, ¿sí? No es que yo les quiera decir, dice la palabra del Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si en ti, oye bien lo que te voy a decir, si en ti no hay esa esperanza de vida, tú no vas a poder tener esa esperanza para dársela y compartírsela a otro. Así es que muchos podremos predicar de la palabra del Señor, muchos podremos hablar de la palabra del Señor, pero si tú no tienes esperanza, tú no puedes compartir esa misma esperanza para otro. Así es que en este año 2024 yo te invito a que busques primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Así es que ese es el título de la palabra del día de hoy. Y es algo que el Señor puso en mi corazón desde temprano. Así es que yo quiero que usted entienda que no es buscar el bajar de peso este año, que nunca lo va a cumplir porque a medio año o a los 3 meses se olvida que tenía una promesa que iba a bajar de peso o que iba a ir al gimnasio o que iba a ir, sí, frecuentemente a hacer ejercicio. Que en este año se propuso, que en este año que va a empezar se va a proponer hacer diferentes actividades para mejorar su estatus de vida. Que en este año que comienza, hay muchas metas, mi amado, que como ser humano se pone uno. Pero le voy a decir una cosa. Ponga nada más de 1 a 3, ¿sí? Cosas que usted sea su propósito para este 2024. No ponga más de 3 porque usted no va a llegar ni siquiera a cumplir siquiera la primera. Así es que yo le pido en el amor de Jesús, que usted mejor ponga como fundamento principal el buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que puso el Señor en mi corazón para hablar en el día de hoy? Para este fin de año y para este comienzo de año, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes es eso, ¿no? De que nomás tengamos un objetivo.
el buscar a Dios. Y ya Dios nos pondrá el resto. Dice que Él va a traer por añadidura todo. Entonces, si usted necesita mejorar su salud, entonces Dios le va a dar ese tiempo para que vaya para mejorar su salud. Si usted necesita cambiar de empleo, bueno, el Señor le abrirá las puertas para cambiar de un nuevo empleo. Si usted necesita tener un nuevo diagnóstico por parte del doctor en sus nuevos estudios que le hacen, ¿sí?, sobre su estatus físico, bueno, usted confíe en el Señor, que el Señor tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque si usted busca primeramente el reino de Dios, dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este punto bien importante. ¿Por qué? Y no porque lo digo yo. Vaya ahí a Mateo capítulo 6, versículo 33. Y le voy a decir por qué la palabra del Señor nos dice claramente. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y usted quiero que ponga mucha atención a lo que dice la palabra, ¿sí? Lo que dice la palabra del Señor. No es que lo diga yo, sino es lo que dice la palabra del Señor. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y te voy a decir algo, son palabras directas de Jesús, son palabras directas que Él puso, que Él habló para que tú y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Palabras explícitas, ¿sí?, de Jesús para nosotros, ¿sí? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amado, necesitamos entenderlo, ¿sí?, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Buscad primero el reino de Dios, que en este 2024 sea tu prioridad y no tu segunda opción, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios, que no sea tu segunda opción o tu tercera opción o tu cuarta opción, o hasta el último de todas tus peticiones sea el buscar a Dios. Dice, busquen, ¿sí?, primeramente, ¿sí? Más bien dice, busquen, no dice, ponlo por segunda prioridad, no. Más bien, busquen primeramente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que te necesites, que te haga falta, si necesitas salud, si necesitas cambiar tus circunstancias, si necesitas salud en tu vida, si necesitas un nuevo comienzo en un nuevo trabajo, dice, te va a ser añadido cuando busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, más bien, más te vale, dice Jesús, que busca primeramente el reino de Dios. Y después deja lo demás al último, ¿sí? Enfócate en buscar a Dios, enfócate en buscar su presencia, enfócate en que el Espíritu Santo caiga en ti, que esté contigo y que se mueva dentro de ti para que tu espíritu y el Espíritu del Señor estén conectados. Y todo lo que tú necesites, antes de que tú abras la boca, el Señor ya lo sabe. Pero tú necesitas seguir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo lo demás venga a tu vida por sí solo. No te vas a ni esforzar, ¿sí? Nada más esfuérzate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que dice Jesús. ¿Para qué te esfuerzas en buscar un nuevo empleo? ¿Para qué te vas a esforzar en buscar un mejor doctor porque quieres una mejor opinión sobre el diagnóstico que te dieron de la enfermedad? ¿Para qué vas a buscar otro camino para que tus circunstancias cambien?
¿Para qué vas a buscar al mejor meteorólogo del mundo para que te diga que la tormenta que se te avecina va a ser mejor? Dice el Señor Jesucristo, busca más bien, más te vale, más bien, más te vale que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por sí solo, ¿sí? Simplemente nada más tenemos que hacer eso. Y muchas de las veces se nos olvida que tenemos que buscar primeramente la voluntad del Padre, que tenemos que buscar primeramente las decisiones de nuestro Padre, ¿sí? Tenemos que buscar primeramente todas las cosas que conllevan que es el reino de Dios, ¿sí? Y lo hemos estado viendo, hemos estado hablando con referente a esto. Y yo creo que esto, lo que puso el Señor en mi corazón, es la culminación de algo que hemos estado hablando por estas últimas predicaciones, ¿no? Que hemos estado hablando de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos, y todo el año se los he dicho, ¿no? Que tenemos que ser mejores cada día, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Que caminar en esa fe y en esa esperanza. Cuando tú caminas en fe y en esperanza, déjame decirte que tú estás en la voluntad del Señor. Cuando tú has dejado tu fe, pero todavía te queda esa esperanza, todavía tienes la oportunidad de que Dios va a hacer algo grande en tu vida, porque esa esperanza es la que te va a llevar, porque la esperanza nunca debe de terminar en tu vida. Al contrario, la esperanza nunca muere. La esperanza siempre debe de mantenerse viva, porque a veces la fe se te acaba. A veces la fe se termina. ¿Por qué? Por el dolor, por las circunstancias, por el problema, por la tempestad, por la enfermedad, por los dolores, por todo lo que tú estás pasando, por todo lo que ves alrededor. Tu fe se termina. Pero hay una esperanza que es en Cristo Jesús, que Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de tus días en esta tierra y hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él va a estar aquí con nosotros. Así es que de esa manera, es de la manera que nosotros tenemos que recibir, ¿sí? Esta palabra en el día de hoy, de buscar más bien, dice, más te vale buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura, ¿sí? Así es que simplemente nada más tenemos que ponerlo como prioridad y no como nuestra segunda opción. Así es que si buscas primero el reino de Dios, mi hermano, todo será puesto por añadidura, ¿sí? Tu salud, tus finanzas, tus circunstancias y todo lo que te pueda quitar la paz. Busca primeramente el reino de Dios, ¿sí? ¿Quieres tener paz en tu vida? Busca al príncipe de paz que ya mora en ti, que es Jesucristo mismo, ¿sí? Así es que no tenemos opción, no es opcional. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y te lo voy a decir en todo este transcurso de esta palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, se nos exhorta, y yo creo que Jesucristo nos habla de esta manera, exhortándonos a que todos los que seguimos y todos los que creemos y todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, busquemos sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, ¿sí? A nosotros se nos habla, a nosotros, a los que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? A nosotros que primeramente hemos puesto a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Por eso es la importancia de que siempre les he dicho, cuando tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu vida, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu cuerpo, entonces primeramente vas a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? No es opcional, no tienes otra manera de cómo decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer otra cosa diferente, no. Tienes que hacer primeramente tu prioridad y tu punto número 1 para este 2024 tiene que ser
buscar el reino de Dios y su justicia. No debes de hacer otra cosa más que eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Proponte cuántos días vas a ayunar a la semana. Si vas a ayunar un día, bueno, pues que ese día que vas a ayunar, el día que tú le vas a ofrecer al Señor, sea de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu cuerpo. Que sea realmente enfocado en decir al Señor, yo ayuno este día para entregarte, ¿sí? Todo lo que yo soy, para que tú me recibas en tus manos, para que tú seas el que guíe mis caminos en toda esta semana, ¿sí? Que tú endereces mis caminos, que tú pongas esa vereda que tengo y que yo tengo que seguir, que no me aparte de ti, que seas tú el que me libre de toda tentación, que tú me guardes de mis enemigos, que seas tú el que me proteja de las garras del enemigo, que tú me libres de los lazos del cazador, ¿sí? Así es que de esa manera es que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todos los que hemos creído y todos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Para que tú puedas ir a hablarle a otras personas de Jesucristo, necesitas primeramente tú creer que Él mora dentro de ti. Si tú no has y tú no crees, ¿sí?, que Jesucristo mora en ti, entonces, ¿cómo es que tú puedes ir y hablar a otra persona y va a creer en ti? No creo que lo haga. Porque si tú no has tenido la confianza y si tú no has creído que el Señor mora en tu vida, entonces ¿cómo vas a ir a hablarle a otra persona cuando tú ni siquiera tienes ni fe ni esperanza en aquel que murió y resucitó al tercer día y que te entregó las llaves para vencer al enemigo y te libró del pecado? Amén. Necesitamos entenderlo, mi amado, que no nada más es cosa de decir, ay, es que yo voy a hablar la palabra del Señor. A ver, espérate, ok. ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por compromiso de que te digan? ¿Por compromiso de que oigan y que sepan que tú hablas de la palabra del Señor? ¿O realmente lo estás haciendo de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu cuerpo? Porque tú amas al que te redimió. Son dos cosas bien diferentes, mis amados. Que una lo hagas con compromiso propio porque el pastor, el hermano te invitó a hacerlo, y otra cosa que lo hagas como un pacto ahora sí, en un pacto de obediencia a Dios, de entregar su palabra por el amor que Él te dio, que tú vas a compartir ese mismo amor a la persona con la que tú le estás hablando. Son dos cosas bien diferentes. Así es que tenemos que entenderlo, que solamente buscando el reino de Dios y su justicia podremos tener todo por añadidura. El verbo buscar, les voy a explicar, implica el estar constantemente en busca de algo, ¿sí? O haciendo en esfuerzo asiduo. ¿Qué quiere decir asiduo? Una persona que realiza algo habitual, constante y frecuente. O sea, que el buscar la presencia del Señor se te debe de hacer un hábito, ¿sí? Que debe de ser constante y que debe de ser frecuente, ¿sí? Debe de ser un hábito, así como el hábito de lavarte tus manos, así como el hábito de lavarte tus dientes, así como es el hábito de comer 3 veces al día. Bueno, a veces comemos más, ¿verdad? Entre comidas, o sea, estamos algo, un postrecito, algo, ¿verdad? Pero debe de ser un hábito el buscar la presencia de Dios, que debe de ser constante y frecuente, esforzándote para que todo lo que tú estás haciendo, lo estés haciendo para agradar al único ser que te ha redimido, al único ser que te ha dado la paz, al único ser que te ha dado ese bienestar que solamente es Jesucristo. Así es que, mi amado, simplemente nada más es eso, ¿no? Y que tengas, y te voy a dar un ejemplo, simplemente ahí nomás, ¿no? Mateo 13, versículo 45, ¿sí? Mira lo que dice, y las mismas palabras de Jesús, ¿sí?
capítulo 13, versículo 45. Y fíjate cómo dice, del mismo Jesús lo dice. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, ¿sí? El buscar las perlas, las perlas es buscar el reino de Dios, ¿sí? Es la búsqueda constante, es la búsqueda que con esfuerzo, es la búsqueda frecuente de que sales a buscar algo, que cuando te hincas ahí delante del Señor, ahí en tu cuarto, en tu rato de oración, que se te haga un hábito el orar temprano, que se te haga un hábito para dar gracias por la tarde, que se te haga un hábito antes de irte a dormir, dar gracias, que tu ayuno sea frecuente, que sea constante, que sea en agradecimiento al Señor. No porque tu ayuno sea para que tú quieras obtener algo de parte del Señor. No, que tu ayuno sea en agradecimiento a Dios por lo que tú estás viviendo en el momento, en el día de hoy. No es en el que tú quieras recibir algo. Ay, voy a ayunar para que el Señor te abra la... No, espérate. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y dice todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Sí? Entonces no puedes orar para algo. Ora para agradar a Dios y darle gracias a Dios por lo que tú ya recibiste en fe. ¿Sí? Pero no ayunes creyendo que el ayuno es para que esas puertas se te abran. No, agradecele a Dios. ¿Sí? Por lo que tú estás creyendo y confiando que esa puerta ya se te abrió. Más no estés esperándolo que voy a ayunar porque espero que Dios me dé esto. No, ese ayuno no sirve. El ayuno verdadero es el de agradecimiento. Hoy voy a ayunar porque yo estoy agradecido que el Señor abrió mis ojos en el día de hoy y pude ver otra vez la luz de este día. Ese es el agradecimiento. Gracias, Señor, porque estoy vivo en este día. Esté como esté. Esté con dolor, esté sin dolor, esté en escasez, esté con frío o no esté con frío, de todos modos yo le agradezco al Señor porque me ha mantenido aquí. Punto. Es en agradecimiento al Señor. Que ese sea tu ayuno. Recuerda que estas son palabras de Jesús. ¿Sí? Y se refiere a dos objetos de la búsqueda del creyente. ¿Sí? El reino de Dios. Hay que procurar con fervor, con amor, que el gobierno y el poder de Dios se demuestre en la vida del creyente y en los cultos de adoración. ¿Sí? Esa es la manera de cómo tú tienes que hacer, ¿sí? Adorar al Señor con fervor, hacer las cosas agradando a Dios, que no sea por obligación porque tú estés aquí. Que cuando tú vienes al servicio y cuando se hace el servicio o cuando estás aquí, es para agradecer al Señor en agradecimiento y no en obligación por un compromiso que tú tienes por el que estar aquí. No, ven a adorar al Señor, ven a buscar a Dios en agradecimiento, ¿sí? Ven al templo del Señor a darle gracias en agradecimiento. No vengas por un compromiso porque te sientas obligado a tener que venir para quedar bien. Si vas a venir así, mejor no vengas. ¿Sí? Porque esa no es la manera. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero hazlo en agradecimiento y en amor por aquel que dio su vida por ti. ¿Sí? Así es que simplemente nada más se debe de pedir que venga el reino de Dios con la fuerza poderosa del Espíritu Santo para salvar a los pecadores. Es lo que yo te decía, ¿no? Si tú estás conectado en el Espíritu, porque el Espíritu con el Espíritu se conectan, cuando tú buscas del Señor, tú vas a poder ir a hablar, ¿sí? De eso que Dios ya te dio a aquel pecador o a aquella persona necesitada del amor del Señor. Cuando tú te sientes amado. Cuando tú no te has sentido amado y cuando tú no te has sentido realmente abrazado por el Señor o estando bajo las alas del Altísimo, entonces tú no vas a poder,
¿sí? Reflejar o no vas a poder hablar de lo que tú careces, ¿sí? Así es que necesitamos primeramente buscar al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura para que tú puedas hablar de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, tenemos que demostrar, ¿verdad? O no tenemos, más bien, tenemos que destruir, ¿sí? Todas las fuerzas demoníacas, sanar a los enfermos y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Yo te voy a decir una cosa, nosotros no sanamos a los enfermos, nosotros no expulsamos a los demonios, ¿sí? Nosotros simplemente somos esa persona que utiliza el Señor para que por medio de ti se hagan hechos los milagros y sean hechas todas las cosas a la voluntad del Señor. Nosotros no somos. Es el mismo poder de Jesucristo, es el mismísimo Jesús el que mora en nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas para poder hacer esos milagros que lo vienen de parte del Señor, no tú, ¿sí? Hay muchas personas que van y buscan, ¿sí?, a las personas. Ay, que voy a ir a tal lado, voy a ir allá a África, donde estaba este hombre que falleció no hace mucho, el hombre de Dios, que siempre lo mencionan ahí, a Joshua o algo así se llama. A mucha gente que va de muchos países, que iba más bien a ese lugar cuando él vivía. No sé si sigue ahí haciendo lo mismo, pero que cuando iban de diferentes países iban a ese lugar, ¿sí? A esa reunión, ¿sí? A donde se manifestaba, ¿sí?, la presencia del Señor, creyendo que Él era el que sanaba a las personas. Y no se trata, mi amado, el Señor te puede sanar aún en tu cama sin necesidad que nadie esté a tu alrededor, ¿sí? No es la persona, es el poder del Espíritu Santo en persona que mora dentro de ti, que es el que te va a traer la sanidad completa, ¿sí? Es el Espíritu de Dios, es la fuente de poder, es la persona activa que vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo, ¿sí? No es la persona, ¿sí? No es el individuo que te va a sanar. Aún te lo digo, aún estando ahí tirado en tu cama, sin que tengas a nadie a tu alrededor, cuando tú clamas al Señor, Él te va a sanar aún en medio de tu soledad. No necesitas ir a ningún otro lado. Por eso es que, mira, cuando nosotros buscamos en una persona, por eso es bien importante esto, mi amado, que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es a Él, no es el lugar a donde tú vas o a donde tú asistes. Tú no vas a buscar que ore por ti el pastor o que ore por ti la pastora. No, tú vas a recibir la bendición del pastor o de la pastora por medio de ti, por medio del Señor en ti. Pero no va a ser la persona, sino va a ser Él, es el único el que te va a dar la bendición. Muchas de las veces nosotros queremos ir a tal lado porque dicen, ahí es a donde se encuentra el poder de Dios. El poder de Dios está en ti, amado, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que mora en ti. No es el lugar, no es la persona, no es el recinto, no es la iglesia. Eres tú el que necesita buscar el reino de Dios y su justicia para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Amén. Esa es la diferencia, mi amado, de que si no lo entendemos, entonces no vamos a poder caminar en ese espíritu tomados de la mano con el Señor. Amén. Entonces tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Su justicia, por medio del Espíritu Santo, se debe procurar obedecer los mandamientos de Jesucristo. Tener su justicia es mantenernos o permanecernos separados completamente del mundo, ¿sí? Porque te mantienes en Jesucristo
Y cuando tú te mantienes en Jesucristo, te mantienes separado del mundo. ¿Sí? Así es que, y manifestar su amor a todos. Simplemente nada más, cuando tú estás en Jesucristo, tú estás completamente separado del mundo. Cuando tú estás alejado de ahora sí, de buscar el reino de Dios y su justicia, entonces estás completamente del lado equivocado, que es del lado del mundo. Mantente, ¿sí? Te dije, el buscar, ¿sí? El contexto nada más así, el de buscar, lo que quiere decir buscar nada más, quiere decir que tú necesitas nada más mantenerte en el reino del Señor, ¿sí? ¿Cómo? Como algo que se te haga un hábito constante y permaneciendo frecuentemente en esa relación con el reino de Dios, ¿sí? No necesitas otra cosa más que eso. Ahora yo te digo, ve ahí a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, fíjate lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, ¿sí? Mantente, ¿sí? ¿En qué? Ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué dice? Obedeciendo, ¿sí? Obedeciendo, ¿sí? Estando aquí o no estando aquí, estando allá afuera, es a donde tú debes de obedecer las cosas del Señor, los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque solamente esforzándote en mantener la salvación con temor y con temblor delante del Señor, ¿sí? Por eso es que siempre les he hablado, ¿no? De tu integridad. Tu integridad siempre debe de ser la misma. Tú debes de ir aquí y allá afuera. Aunque no estés aquí en la iglesia, debe de ser lo mismo allá afuera. Y cuando estés allá afuera y si estás en otro país, tu misma integridad debe de ser la misma con la que te comportas para agradar a Dios a todo el momento, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Es el amor que tú le debes de tener a Dios, porque estás buscando primeramente el reino de Dios para estar completamente separado de las cosas que te puedan apartar, ¿sí? De las cosas que te puedan alejar del reino de Dios, ¿sí? Así es que debemos mantenernos en las cosas del Señor, ¿sí? Quitar del corazón otros intereses y ponerle en el único interés supremo, que es Jesucristo. En tu corazón no debe de haber otra cosa más que para agradar a Dios. En tu corazón no debe de haber otra cosa más que es para servir al Señor. En tu corazón no debe de haber otra cosa más que decirle, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad, para obedecerte y para hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque, ¿por qué? Porque tú pones como el hacer, como el querer, tu voluntad para mi vida, ¿sí? Ese es todo el reflejo de todo lo de lo que el Señor quiere. Si tú necesitas mantenerte nada más en buscar la presencia de aquel que el único que te va a dar y el que te va a traer tranquilidad y el que te va a traer paz y el que te va a dar beneficio propio para estar bien, porque todos los demás vienen por añadidura, que es en Cristo Jesús. Así es que ve ahí a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amado, simplemente nada más dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, porque cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, es para venirnos y vestirnos con todo ese galardón de Todopoderoso sobre nuestras vidas en santidad para hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Así es que, mi amado, tenemos que enfocarnos en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿no? En nuestra responsabilidad de los creyentes, buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su propia vida y en la comunidad cristiana. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscarlo sin cesar. Nosotros tenemos que buscar su presencia, tenemos que tener esa hambre y esa sed de buscar la presencia del Señor, de buscar su poder, de mantenernos, ¿sí? Que nuestra vida se mantenga, ¿sí? Haciendo la voluntad del Señor, haciendo siempre la voluntad del Señor. Vaya ahí a Mateo, capítulo 5, versículo 10, porque dice el mismísimo Señor Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, ¿sí? El reino de los cielos. Yo te digo una cosa, mi amado, a veces necesitamos padecer, necesitamos que vengan pruebas a nuestras vidas, necesitamos estar en una circunstancia en la que nadie desea que tú estés, pero es necesario para que tú recuerdes que tú dependes del Señor, que es necesario que tú abras tus ojos de fe, en fe, que tú abras tus oídos en fe, manifestándose el poder de Dios en tu vida para creer que todas las cosas que están sucediendo van a ser diferentes porque tú le has creído a aquel que dio su vida por ti y que resucitó al tercer día para darte esa paz y esa tranquilidad que tú necesitas. Pero solamente cuando vienen esas pruebas, esas enfermedades, esas circunstancias, esas tormentas, es cuando nosotros nos acordamos que realmente existe un Dios, ¿sí? Porque hay veces que se nos olvida, cuando estando en bien, en tranquilidad, cuando no nos hace falta nada, cuando todo tenemos, cuando estamos sobre más bien en salud, es cuando se nos olvida que hay un Dios que existe. Dijo el mismísimo Señor Jesucristo, van a venir pruebas a tu vida, van a venir circunstancias a tu vida, van a venir tormentas a tu vida, van a haber cosas en tu vida en las cuales tú vas a tener que voltear a volver a buscar el reino de Dios y su justicia para que tú estés en paz, ¿sí? Así que dice, busca más bien, dice, más te vale, dice la palabra del día de hoy, más te vale, busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura, ¿sí? Así es que no necesitas más que simplemente mantenerte en la voluntad del Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Así es que mira, ve ahí a Mateo 11, versículo 12, y dice el mismísimo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo te voy a decir que esta palabra a lo que se refiere no es que tú seas violento, no seas que tú seas agresivo y que te mantengas con la 45, con la 357 aquí en la mano o con el AK-47 aquí por tu violencia, no. Quiere decir violento aquella persona aguerrida, que es aquella persona que se mantiene firme, fuerte, para buscar
la presencia del Señor, para buscar el reino de Dios y su justicia, y hace, ¿sí?, sin temor alguno, buscando siempre, con temor y con temblor, la satisfacción que el mismísimo Dios te puede dar por mantenerte en su voluntad, ¿sí? Es esa fuerza que te ayuda, ¿sí?, a mantenerte firme y de decir, no voy a hacer esto. Cuando ya estás a punto de cometer algo que no tienes que hacer, te retractas y te dices, Señor, ayúdame a no caer en esta tentación, ¿sí? En esta vida tendremos, dijo el mismísimo Jesús, tendremos, ¿sí?, aflicciones, pruebas y aflicciones. Tendremos de todo en este mundo, ¿sí? De todo vas a ser probado. Si el mismísimo Jesús fue tentado por Satanás, que Dios lo reprenda, imagínate cuánto más nosotros, ¿sí? Él que estaba ayunando, él que se mantenía en buscar la voluntad del Padre, él que se mantenía en en agradecimiento al Padre a hacer su voluntad, fue tentado por Satanás. Y ahora imagínate nosotros, ¿sí?, que nos cuesta trabajo al orar, que nos cuesta trabajo a ayunar, que nos cuesta trabajo leer la palabra, que nos cuesta trabajo escudriñar la palabra, que nos cuesta hacer la voluntad del Señor, que nos cuesta venir los domingos siquiera a darle gracias a Dios, que te cuesta trabajo pararte temprano para poder orar. Entonces, ¿te imaginas? Nosotros que somos más carnales a veces que celestiales, ¿sí?, que más nos gusta más la carnita que las cosas del cielo, ¿sí?, que nos gusta más un puerquito, unas carnitas, que nos gusta mantenernos en ayuno, ¿sí? Tenemos que verlo de esta manera, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice, van a venir por añadidura. Entonces simplemente nada más necesitamos mantenernos en eso, ¿no? Cristo nos da esa información sobre la naturaleza de las personas del reino, ¿no? Simplemente nada más de esa manera, ¿no? ¿Qué dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Simplemente tenemos que mantenernos en esa voluntad del Señor. Ahí indica que solo arrebatan el reino de Dios las personas esforzadas, ¿no? Las personas, esa es la violencia con la que debes de actuar, en esfuerzo, que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, su palabra y sus rectos caminos. Simplemente, ¿no? Esas son las personas violentas, las que se mantienen, las que se esfuerzan en poder romper todas las cosas, todas las prácticas pecaminosas, romper todo lo que hay en este mundo, y que se vuelven a Cristo, que se vuelvan a su palabra y que se quedan en sus rectos caminos. Simplemente nada más es eso, ¿no? Cueste lo que cueste, tales personas buscan con ánimo, el reino de Dios con todo su poder. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es decir? Para mantener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, se requiere un esfuerzo intenso y empeño constante. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué es buscar? ¿Qué es lo que quiere buscar? ¿Qué es lo que nos mantiene? Necesitamos mantenernos en esa posición, ¿sí?, constante y frecuente de buscar la presencia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir? Esfuerzo intenso y empeño constante. Una lucha de fe acompañada de voluntad firme de resistir a Satanás, que Dios lo reprenda, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. ¡Hey, vente, vamos a la cantinita a tomarnos una cervecita! ¡Hey, vente, vamos a esta pachanguita, porque va a estar bueno el baile! ¡Hey, vente, vamos acá a pasar una noche con esta velada con estos que van a tener cerveza y de todo! Es mantenernos firmes en la voluntad del Señor. Es mantenernos en la voluntad del Señor, ¿sí? Así es que, cueste lo que cueste, tales personas buscan con mucho el ánimo, el reino de Dios con todo su poder. Así es que, mi amado, debes de mantenerte alejado de esas personas que te quieren apartar del Todopoderoso. Simplemente.
Mantente alejado de esas personas, de esos amigos que te quieren llevar a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, te voy a decir, lo que nos gusta, a veces, nos guste o no nos guste, te lo voy a decir. Y desgraciadamente, no voy a no voy a decirte más nada más que lo que es, ¿no? A veces la verdad nos duele, a verdad a veces incomoda, a veces la verdad nos lastima, pero la verdad es la verdad. Y la verdad es la que te va a hacer libre, la verdad es la que te va a ayudar para ser mejor cada día. La verdad es la que te va a ayudar a que seas siempre positivo, a que seas frecuente, a que seas, que te mantengas firme en la realidad que es en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces no nos gusta que nos digan, ay hermano, pero es que usted nada más se mantiene diciéndome dos cosas. No es que yo me mantenga diciéndote cosas en obediencia, es que ahí es a donde te debes de mantener, en obediencia para el Señor. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Mantente esforzado, dice. Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Que este libro, dice, nunca se aparte de ti. Que este libro siempre sea en primer lugar lo que venga a tu vida. Que sea este libro lo primero para ti en todos los aspectos de